Hola a todos, sean los bienvenidos y las bienvenidas a mi canal. Hoy vamos a dedicar esta lección a un punto gramatical muy interesante e importante en el aprendizaje del idioma español. Vamos a ver los tiempos del pasado, el pretérito imperfecto de indicativo y el pretérito indefinido. Cuando utilizamos estos tiempos verbales y cuáles son las diferencias entre ellos. Observamos juntos estos ejemplos. Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Antonio Meucci ideó el teléfono. La semana pasada, mi hermano alquiló un coche para dar una vuelta a Orán. El año pasado, pasé el verano en Tipasa. Son frases que expresan acciones pasadas acabadas. Voy a subrayar los verbos descubrió del verbo descubrir, ideó del verbo idear, alquilo del verbo alquilar y por último pasé del verbo pasar. ¿En qué tiempo están estos verbos? Estos verbos están en el pretérito indefinido. ¿Qué es el pretérito indefinido y cómo se forma? El pretérito indefinido es un tiempo verbal del modo indicativo, simple, expresa una acción pasada acabada. Empezamos por los verbos regulares. ¿Cómo se forman? Pongo el verbo hablar del primer grupo, elimino ar y agrego la terminación siguiente, aste, o, amos, asteis, aron. Pongo un verbo del segundo grupo, beber, elimino y agrego i, iste, yo, imos, isteis, hieron. Pongo un verbo del tercer grupo, vivir, elimino ir y agrego i, iste, yo, imos, isteis, hieron. ¿Ves? Para el segundo y tercer grupo tenemos una terminación que vale para los dos. Conjugo los verbos. Hablar, hablé, hablaste, habló, hablamos, hablasteis, hablaron. Beber, bebí, bebiste, bebió, bebimos, bebisteis, bebieron. Vivir, viví, viviste, vivió, vivimos, vivisteis, vivieron. Ojo, para el primer grupo tenemos el acento en la primera persona singular, hablé, y en la tercera persona singular, habló. Si no le pongo el acento, se convierte en presente de subjuntivo, hablé, para la primera persona de singular y la tercera persona de singular. Y presente de indicativo, habló, para la primera persona singular. Ojo, hablé con acento pretérito indefinido, hablé sin acento presente de subjuntivo. Habló con acento pretérito indefinido. Tercera persona singular. Habló sin acento presente de indicativo, primera persona singular. Notamos también que hablamos es igual que el presente de indicativo, vivimos es igual que el presente de indicativo. ¿Cómo vamos a diferenciar? Simplemente mediante el contexto de la frase. Ejemplo, ayer hablamos con la profesora de matemáticas. Hoy hablamos en español. Ahora pasamos a los verbos irregulares. Vamos a ver los más comunes. Verbo ser y ir, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Para ser e ir, la conjugación es la misma. No te preocupes. Se identifican mediante el contexto de la frase. Ejemplo, yo fui profesora. Verbo ser, ayer fui a Argel. Verbo ir. Tenemos ahora unos verbos irregulares. Tener, estar, hacer, haber, venir, andar, saber, decir, caber, traer, querer, poder, poner, traducir.
Los verbos derivados también son irregulares. Nota, se conjugan igual que los verbos irregulares. Tener, tuve, mantener, mantuve, entretener, entretuve, retener, retuve, sostener, sostuve, contener, contuve, poner, puse, proponer, propuse, disponer, dispuse, imponer, impuse, hacer, hice, satisfacer, satisfice, traducir, traduje, conducir, conduje, producir, produje, reducir, reduje, decir, dije, maldecir, maldije, bendecir, bendije, contradecir, contradije, venir, vine, provenir, provine, convenir, convine. Ojo, en el pretérito indefinido no hay diptongo para los verbos en ar. Ejemplo, verbo pensar. Pensé, pensaste, pensó, pensamos, pensasteis, pensaron. Para los verbos de la segunda conjugación y la tercera conjugación hay diptongo. La vocal e vuelve i y la vocal o vuelve u. En la tercera persona singular y la tercera persona plural. ¿Cómo? Ejemplo, verbo pedir. Pedí, pediste, pidió, pedimos, pedisteis, pidieron. Verbo dormir, dormí, dormiste, durmió. Dormimos, dormisteis, durmieron. Se conjugan igual que pedir, corregir, elegir, divertir, repetir, preferir, seguir, conseguir, servir, etc. Para los verbos de la segunda y tercera conjugación que tienen una vocal como caer, leer, creer, huir, concluir, construir, oír, etc. Cuando los conjugo, la I se convierte en Y en la tercera persona singular y la tercera persona plural. Ejemplo, el verbo caer. Caí, caíste, cayó con Y, caímos, caísteis, cayeron con Y. Decir y traer añaden la tercera persona del plural, la terminación eron y no hieron. Dijeron, trajeron. Existen otras irregularidades para conservar mismo sonido que el infinitivo. De C a Q, practicar, practique. De G a Gu, pagar, pague. De Gu a Gu, averiguar, averigüe. De C a C, empezar, empece. Si en el examen de bachillerato te piden de transformar al pasado, deberías escoger el pretérito imperfecto de indicativo porque es un tiempo fácil a recordar y tiene nada más 3 verbos irregulares. Ahora de lo más difícil a lo más fácil. ¡Qué bien! Este tiempo no preocupa al alumno porque tiene 3 verbos irregulares. Repito, 3 verbos irregulares. ¿Cuándo se usa y cómo se forma? El pretérito imperfecto de indicativo es un tiempo verbal de indicativo simple. Se usa para hablar de acciones habituales o repetidas. En el pasado, hábitos, descripciones de personas, lugares, cosas, etc. Ejemplo, cuando era niña, todos los días iba al jardín con mi padre. Se usa también para relacionar con el pasado. Antes vivía en Orán, ahora todavía vivo en Argel. Para hablar de hábitos en pasado. Antes no fumaba, pero ahora sí. Para describir personas, lugares y contar historias. La casa era grande. Su padre era gordo y llevaba gafas. ¿Cómo se forma? El pretérito imperfecto de indicativo se forma a partir de la raíz más la terminación propia a este tiempo. Pongo un verbo del primer grupo, hablar, la raíz es habl, agrego aba, abas, aba, habamos, habáis, aban. Pongo un verbo del segundo grupo, beber, la raíz es beb, agrego ia, ias, ia, iamos, iáis, ial. Pongo un verbo del tercer grupo, vivir, la raíz es bib,
agrego ia, ias, ia, iamos, iais, ian. Conjugo los verbos. Hablar, hablaba, hablabas, hablaba, hablábamos, hablabais, hablaban. Beber, bebía, bebías, bebía, bebíamos, bebíais, bebían. Vivir, vivía, vivías, vivía, vivíamos, vivíais, vivían. Como puedes ver, la terminación del pretérito imperfecto de indicativo para el segundo y tercer grupo es igual. Ojo, no olvides el acento para los verbos de la primera conjugación en la primera persona plural. Vamos. Y el acento en la I para los verbos del segundo grupo y del tercer grupo en todas las personas. Verbos irregulares. Este tiempo verbal tiene solo 3 verbos irregulares. ¡Qué suerte!, ¿no? Vamos a verlos juntos. Tenemos ser, era, ir, iba, ver, veía. Conjugo esos verbos. Ser, era, eras, era, éramos, erais, eran. Ir, iba, ibas, iba, íbamos, ibais, iban. Ver, veía, veías, veía, veíamos, veíais, veían. ¿Sabes ahora la diferencia que existe entre estos 2 tiempos verbales del pasado? El pretérito imperfecto de indicativo expresa una acción que está en proceso en el pasado, mientras el pretérito indefinido expresa acción, paso una sola vez en el pasado y termino. Los verbos reflexivos. Los verbos reflexivos se conjugan en todas sus formas con un pronombre reflexivo que siempre concuerda con el sujeto en persona y número. Yo, para mí, tú, te, él, ella, usted, se, nosotros, nosotras, nos, vosotros, vosotras, os, ellos, ellas, ustedes, se. ¿Dónde colocamos el pronombre reflexivo? Colocamos el pronombre reflexivo siempre delante del verbo. Conjugo los verbos. Tenemos el verbo lavarse, distraerse y sentirse. Me lavaba, te lavabas, se lavaba, nos lavábamos, os lavabais, se lavaban. Distraerse, me distraía, te distraías, se distraía, nos distraíamos, os distraíais, se distraían. Me sentía, te sentías, se sentía, nos sentíamos, os sentíais, se sentían. Para no encontrar dificultades en el uso de estos 2 tiempos del pasado, vamos a ayudarnos mediante unos marcadores temporales que son esenciales para la precisión de la comunicación. El pretérito indefinido. Los marcadores. Anoche, ayer, anteayer, la semana pasada, el año pasado, el mes pasado, el otro día, aquel año, aquel verano, en 1998, durante, desde, hasta. Y para los marcadores del pretérito imperfecto, antes, siempre, generalmente, muchas veces, con frecuencia, casi siempre, a menudo, por lo general. Ahora la práctica señala el verbo adecuado, imperfecto de indicativo o pretérito indefinido. Observa las siguientes frases y di qué tiempo verbal crees que es correcto en esas frases. Averigua en la corrección. El año pasado, mi hermano iba a clases de español. Cuando tenía 14 años, iba a Francia. No iba al trabajo porque hubo una huelga. Mi padre fue gordo y llevó gafas. Ayer por la tarde veía un programa muy interesante. Cuando fue pequeña, iba todos los fines de semana a visitar a mi abuela. Anoche leía un libro muy interesante. Hace 2 años el transporte público era mucho más barato. La corrección
es: el año pasado mi hermano fue a clases de español. Cuando tenía 14 años, fue a Francia. No fue al trabajo porque había una huelga. Mi padre era gordo y llevaba gafas. Ayer por la tarde vio un programa muy interesante. Cuando era pequeña, iba todos los fines de semana a visitar a mi abuela. Anoche leí un libro muy interesante. Hace 2 años el transporte público fue mucho más barato. Les agradezco mucho por haber visto este video. Hasta pronto para los próximos videos. Adiós.